Le he pedido a la doctora Blanca Rosa Mármol, abogada, docente, escritora, ex magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia y también es presidenta de la Asociación de Jueces de Distrito Federal y Estado Miranda, entre un largo currículum, que vuelva a estar con nosotros para completar el programa que hicimos ayer o antes Que de ayer. no lo completaron. Ah, y es que lo que se venía y algo se tocó en el programa de ayer o antes de ayer, vino antes de lo que esperábamos. Sí, Según el resumen de la sentencia, eh, se debe remitir al Tribunal Supremo de Justicia todos los antecedentes administrativos contentivos de las 25 fases que deben regir en el proceso electoral desde la convocatoria y su constitución como bla, 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 bla. Ok, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia, no sé, en la sala electoral, pues dice que es absolutamente ilegal tanto las primarias como el triunfo de María Corina Machado y que ella está inhabilitada. ¿Qué le puede usted responder a sus ex compañeros del Tribunal Supremo de Justicia? bueno, es de verdad, como dice una amiga por ahí, sería muy cómico si no fuera verdad. Pero es verdad eso de suspender los efectos de las primarias, porque ya María Corina ya es la candidata, ya está elegida. Suspendan o no suspendan, ella sigue siendo la candidata. Y en cuanto a mandar todas esas cosas que ellos piden, esos recaudos, indudablemente ellos lo que quieren es otra lista Tascón y otra vez perseguir a la gente que fue a cumplir con su deber cívico y eligió a su candidato en un procedimiento que es absolutamente privado porque no es público, no es del gobierno, no es de elección de funcionarios públicos, sino de un candidato de una parte de la oposición que busca la democracia. Entonces, esa es una sentencia, vamos a decir, inejecutable. No entiendo por qué es inejecutable, porque en definitiva no van a aceptar a María Corina Porque ya Machado. lo que ellos pretenden no es suspender los efectos, lo que ellos quisieran es borrar lo que sucedió, pero Ujú. no lo pueden borrar, porque ya nosotros elegimos nuestro candidato. Sí, pero pueden Entonces, inhabilitar. ellos usan una figura que vale la pena señalar, que es bien absurda, que es que introducen a una persona para llevar el recurso en nombre de una supuesta ciudadanía agraviada. Es decir, es para protegernos a nosotros. Es decir, en otras palabras, y valga la redundancia, en nombre de nuestros derechos se nos perjudica. Ahora bien, ellos hablan también de que María Corina está inhabilitada por 15 años. Capriles Sí, también. Entonces, ¿qué es eso? ¿En qué consiste todo esto? sí. Eso Y, es una acción desesperada del régimen por... Esas son unas penas máximas, que eso no se puede imponer sino en asuntos de extrema gravedad y además, como ya sabemos, a través de una sentencia definitivamente firme, ¿verdad? Y que sea de carácter condenatorio. Y al efecto, te quería, aprovecho para recalcar algo que noté, que ellos usan en el desarrollo de la decisión, que se ve que pusieron a un abogado asistente del tribunal a correr, por no decir otra palabra menos bonita, en lugar de una pena definitivamente firme, ponen una pena impuesta de manera firme. Eso es lo que usan a través de toda la sentencia, porque no tienen la pena definitivamente firme, que es la que autoriza la imposición de la inhabilitación. bueno, pero no es que tenía unos meses de inhabilitada, creo que eran 18 meses por una sanción administrativa y eso ya Porque pasó. se paró. ¿Ah? Eso ya pasó hace años, porque ahora le aparecen, porque ahora dice que tiene no sé cuántos, Exactamente, esa 15 es años. otra parte. Eso ya pasó y esa fue por un año, que yo sepa, y ahora entonces han inventado esto y eso nos lleva a otro principio del derecho muy importante que es el non bis in idem. Es decir, que no se puede juzgar a la persona dos veces por la misma causa. Y ellos indudablemente no tienen más motivos porque ella no se desempeñó más como funcionario público, sino una vez cuando estuvo como diputada
de manera que resulta totalmente imposible la imposición de otra pena. Pero entonces, ¿dónde sacaron estos 15 años y a qué alegan los 15 años de él, de Capriles? En cambio, 7 años para Superlano, si también se presentó como candidato Superlano, mientras que Capriles se retiró. Sí, eso es algo que debería preguntarse a la Contraloría porque no hemos tenido acceso a esos expedientes que ellos armaron para imponer esas penas, pero es indudable que son nulos, porque los actos que son impuestos por el poder público, violando los derechos constitucionales, son nulos, y lo dice la Constitución. Esas inhabilitaciones son nulas, y lo dice la Constitución. Están pidiendo las actas de la constitución de las mesas electorales, los cuadernos de votación, las papeletas de votación, las actas de escrutinio, así como las actas de totalización regionales, el acta de totalización definitiva, el acta de adjudicación y la de proclamación, debiendo también remitir un informe sobre los aspectos de hecho y de derecho, indicando el mecanismo empleado para el resguardo del material electoral y el lugar destinado a tal efecto. Todo ello relacionado con la demanda, según lo establecido en el artículo 184. Y me estoy sonriendo porque para hacer todo eso tienen un lapso de 3 días para entregarlo. Bueno, pero ¿qué es? Explíquenos qué es lo que está pasando y en qué se Bueno, basa. lo primero que le viene a uno a la mente es que no es sentencia de imposible cumplimiento, porque te digo, esa es una enumeración satánica. Y después, lo que es verdad, va yendo al grano, es que nada de eso es exigible en este caso, porque esta no es una elección de un funcionario público, esta es una elección del candidato de la oposición. Y el gobierno y el Consejo Nacional Electoral no tienen nada que ver en esto, y mucho menos esos procedimientos, porque esos son precisamente cuando se trata de elecciones controladas por el Consejo Nacional Electoral y por tratarse de funcionarios de elección O sea que popular. como no lo van a poder entregar o no lo van a querer entregar, van a No, y buscarlo te y lo van a van a decir meter en que no porque prisión. no corresponde. Bueno, pero el hecho de que no corresponda no significa, como tampoco usted dice que no corresponde a esa sanción y la están haciendo. Eso es lo de menos para ellos. Ahora van a alegar que como no entregaron eso, pues van a buscarlos y van a ir presos. Y Bueno, pero ellos, los que van a ir presos, presuntamente, que yo creo que no se van a atrever, tienen que dirigirse a los que participaron con los representantes de aquí, con Gerardo Blay, por ejemplo, o con Gerardo Blay directamente para que les haga saber lo que aquí está pasando. Porque en ese caso, bueno, se vuelven a imponer las sanciones. Ellos tendrán que elegir, los llevamos presos y soportamos las sanciones o dejamos eso hasta ahí y disfrutamos del gran alivio que significa ese dinero que nos está entrando porque nos levantaron las sanciones. bueno, le levantaron algunas de las sanciones, no las sanciones. Algunas, pero les entra suficiente oxígeno, Ok, les entra. ok, pero exactamente con lo que acaban de decir, de decidir, no es suficiente para que le vuelvan a aplicar esas 4 sanciones que le habían quitado. Claro, es suficiente para que se las vuelvan a aplicar, para que le revoquen ese levantamiento que le hicieron. Además, porque creo que es a lo que tú te refieres, es claramente violatorio del acuerdo, porque el acuerdo suponía justamente que los dejaran celebrar unas primarias democráticamente, y esto es todo lo contrario de eso. Claro, eso no lo digo yo, eso lo dijo en unas declaraciones Gerardo Blake, que estuvo ahí como representante Claro. de la oposición. Ahora bien, se ordena la notificación al fiscal general de la República, ciudadano Tarek William Saad, con vista a las múltiples y graves denuncias relacionadas con ese evento electoral, formuladas tanto por el diputado José Brito Rodríguez, ya antes identificado, así como también por otros representantes de los poderes públicos del Estado venezolano y por otros actores políticos, las cuales han sido ampliamente difundidas a través de los medios de comunicación social, cuyos hechos descritos pudiesen configurar la presunta comisión de delitos. Es una diligencia que conmueve la de esa decisión, pero además es inútil, porque ya el fiscal había sido notificado por televisión por la esposa del presidente, por del presidente usurpador. Uh -huh. Entonces, él
ya estaba notificado porque ya él había abierto esa investigación. Entonces ahora lo notifican de que tiene que abrirla. ¿Cómo es eso? Ahora, esa sala electoral puede emitir eso y entonces otra sala decir que están equivocados, que eso no es así, o cómo es el cuento en el Tribunal Supremo de Justicia. Ajá, eso es muy interesante, el cuento del Tribunal Supremo. Nosotros podríamos, de acuerdo con y en este caso sí es jurisprudencia que ellos han establecido, porque son decisiones que se han reiterado en el criterio a través del tiempo, se podría acudir a la sala constitucional y pedirle a la sala constitucional que revoque, anule esa sentencia de la sala electoral. Y eso podemos hacerlo. Con esperanza o sin ella, no lo sé, pero creo que hay que hacer el intento. Pero si se pide, por ejemplo, la revocación mañana, ¿no? Entonces eso le da más, eh, mayor cantidad de días a la oposición, a los organizadores de las primarias de entregar la nueva lista de Tascón, o tiene Bueno, que entregar todo eso dentro de 3 días. sí. Bueno, ahora que lo mencionas, sí, porque hay un recurso pendiente y eso quedaría entonces sujeto a la decisión de la sala constitucional, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si ellos no van a entregar, como yo creo que no van a hacer, a la lista de los que firmamos? Bueno, ahí es donde entra lo que nosotros sabemos, que es el abuso permanente contra los derechos y el deber ser, que es la vigencia de la ley. No es obligatorio eh, respetar y acatar una decisión que es nula de nacimiento, porque la Constitución Nacional establece que los actos que sean en abuso de los derechos constitucionales son nulos. Y este es un acto evidentemente nulo, y digo acto porque es una decisión, pero claramente se acató una orden del Ejecutivo cuando dijo que hay unos delitos y las instancias correspondientes tienen que castigarlos, investigarlos. Recibió la orden del fiscal, inmediatamente abrió la investigación. Luego, cuando viene el recurso, entre comillas, ante la sala electoral, se aprovecha y de paso se le notifica al fiscal por si acaso no lo sabía para que investigara. Todo eso es nulo, todo eso es nulo y no debe cumplirse. De manera que vaya donde vaya, a cualquier instancia, como por ejemplo el acuerdo que se había firmado, eso no tiene validez y es por eso que yo creo que lo primero que hay que hacer es ponerlo en conocimiento de quienes allí estuvieron para que vean cómo ese acuerdo no se cumplió para nada y cómo deben ser revocadas la suspensión de las sanciones e impuestas nuevamente, porque aquí ha habido todo menos el respeto a las elecciones primarias, que son la voluntad de la población o de un sector importante de la misma. Ahora, leyendo un Twitter de Tamana Adrián, comienza así: leyendo el resumen de la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, declarando con lugar el amparo de Brito, donde se declara con lugar, esto entre comillas, el amparo, es decir, decide el fondo, al tiempo que luego se piden pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué pedir pruebas si ya se decidió el fondo? El tribunal perdió, por ende, jurisdicción sobre el asunto, salvo para una aclaratoria. Asimismo, se abandona implícitamente la tesis que habría restringido el amparo a casos de violación por el Estado luego de agotamiento de la vía administrativa. ¿Eso qué significa? Sí, fíjate, ahí hay un problema adicional a lo que dice la doctora, y es que ellos piden, el recurso es contencioso electoral y ellos piden un amparo cautelar. Un amparo cautelar, como el nombre ya nos los hace sospechar, es por si acaso, ¿verdad? Cautelar es con cuidado, ¿no? Es un amparo cautelar porque se interpone para asegurar los resultados de la acción que se está ejerciendo, como para que no quede inútil el ejercicio de la acción si no se toma esta medida de amparo cautelar. Entonces, es verdad que ellos se esmeran tanto en el análisis del amparo, ¿verdad? Y el declararlo con lugar en toda su parte, que ya todo lo que pedían
en la acción está dado con el amparo que concedieron y en eso coincido con la doctora. ¿Qué le responde usted a los magistrados de esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia? Muchos de los cuales supongo que habrá conocido y habrá conversado con ellos. No, yo no conozco a ninguno de los que han ingresado ahora ni hace mucho tiempo. Y a los que estaban a los que entraron cuando yo entré, los conocí allí. Entonces, porque ninguno tenía trayectoria en el mundo judicial. Es por eso que lo digo. Entonces, mira, yo lo que digo es que es una decisión lamentable, No, ¿qué le muy dice a ellos? deplorable, que han Perdone, debido tomarse su ¿qué? tiempo Perdone. para analizar lo planteado, porque creo que en esta decisión se fueron de bruces con lo del amparo cautelar que iba conjuntamente con la acción de contencioso electoral. ¿Qué cree usted que va a pasar? Bueno, yo pienso que ahorita deben estar considerando los asesores de María Corina las medidas a tomar. Estoy segura que no les van a mandar el material que lleve la información sobre quienes acudimos a votar por la candidata María Corina, aunque a nadie le importa, porque como decían allá, yo lo oí varias veces mientras estaba en la votación, nosotros vinimos porque ya no tenemos nada que perder, ya no tenemos trabajo, no tenemos casa, la familia se desintegró, los hijos no están, entonces ya nosotros no tenemos miedo de nada, ¿de qué vamos a tener miedo? Esa es una parte importante. Pero creo que de todas maneras no la van a mandar porque sería acatar una decisión, como te dije, nulatoria, nula, porque va contra los derechos constitucionales. Esa parte creo que no se va a dar. Creo que sí van a buscar la manera de recurrir para que se vea tanto en Barbados, que es, yo pienso, Barbados, quiero decir, el lugar donde se reúnan para el acuerdo nuevamente, tienen que reunirse y tienen que pedir una reconsideración o una evaluación porque no se cumplió lo que allí se acordó. Y el tercer lugar sería lo que estábamos hablando tú y yo, internamente aquí, a lo mejor como un saludo a la bandera, pero que uno no debe oponerse excepciones uno mismo, como te lo he dicho antes, sino que se las opongan los demás. Es ejercer el recurso que se puede ejercer, en este caso instituido por este régimen de la Supersala Constitucional que revisa todas las decisiones, incluidas las de la Sala Plena. Eso es que lo que usted le recomendaría tanto a Gerardo Bley como a María Corina Machado y su equipo si piden su asesoría. En una primera aproximación, salvo que con otras informaciones adicionales pudiera agregar alguna otra recomendación. Bueno, pues muchísimas gracias porque así completamos el programa que hicimos hace pocas horas atrás, pero los acontecimientos se desarrollaron mucho más rápidamente de lo que pensábamos. Nos desbordan. Ahora, mañana yo voy a conversar con Beatriz Rangel y justamente sobre cuál puede ser la reacción internacional y hasta qué punto esto es la gota que rebasa el vaso para volverle a esos 4 sanciones que le quitaron al régimen, pues volver a hacérsela y a lo mejor a agravarlo. No creo que lo agrave porque van a esperar a ver si cumplen con las elecciones, pero libres totalmente, cosa que no creo, porque al fin y al cabo No, no creo que ellos estén pensando en alguna forma de salir airosos, ¿no? de Miraflores. no parece. Por lo que hemos visto, no parece. Y creo que esto puede actuar en forma de boomerang, porque puede ir contra ellos, esta decisión. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. ¿Sí? Gracias a ti por la invitación. Hasta Hasta luego. la próxima. Hasta luego.